Saludo a Sara Snap, es directora del Instituto RIA, organización mexicana que se dedica a generar investigación en incidencia en políticas de drogas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sara, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Magda, muchas gracias por la invitación y por retomar este tema. Pues gracias a ti por acompañarnos. Su primera opinión así de bote pronto sobre esta negativa que da la Suprema Corte para amparar a este ciudadano sobre esta sustancia para el uso lúdico, esta sustancia pues que contienen los hongos alucinógenos, así lo entendemos. Sí, exacto. En realidad, primero creo que es importante decir que la psilocibina es algo que ocurre naturalmente en los hongos, que tenemos una historia larga en nuestro país, es parte de la cultura. Que es una sustancia que no genera, y yo ni diría que es un hongo, ¿no? Como que no pasa, en su consumo en general no pasa por una transformación, sí, ¿no? La mayoría de las personas que van a consumir hongos lo consumen en su estado natural, tal vez secado, y que es una sustancia que no genera daños a la salud, no es una sustancia que tiene índices de adicción o dependencia, sino que es algo que las personas utilizan de distintas formas y por distintas razones, ¿no? Y que tenemos también, además, entiendo que este caso tiene mucho que ver con el uso personal, el uso adulto, el uso lúdico, queremos llamarlo así, pero que al final también tiene sus usos terapéuticos que se están investigando en otros países. Ahora, este caso, pues es un intento de ampliar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que fue un derecho reconocido con los casos sobre el autocultivo y el autoconsumo de cannabis. Entonces, esto es cuando salieron esos amparos, y yo tengo el cuarto amparo en la Suprema Corte de cannabis, cuando salieron esos amparos, obviamente hubo un intento de ampliar el derecho a otras plantas y sustancias en el entendido que las personas adultas tienen el derecho a decidir sobre sus cuerpos y más si no están haciendo daño a sí misma o a terceros. Ahora vemos que en este caso ellos están limitando, ¿no?, el alcance que ya habíamos logrado como precedente de la cannabis. Están diciendo que estos derechos existen para cannabis, pero que no existen para psilocibina. Creo que lo que estamos viendo también es que esto es una corte distinta, podríamos decir un poquito más conservadora, a la corte que aprobó los casos de cannabis, que incluyó, por ejemplo, a Arturo Saldívar, a Olga Sánchez Cordero. Ellos fueron parte de la corte que aprobó y que aprobó y votó a favor del derecho al libre desarrollo de la personalidad en materia de cannabis. La Corte, y bueno, en sí, la ministra señalaba que no es lo mismo porque los artículos impugnados, decía textualmente, no son inconstitucionales, así como las consideraciones por las cuales la tesis de jurisprudencia, por las cuales esta tesis de jurisprudencia sustentadas por la Suprema Corte no resultan aplicables. Decía textualmente, estoy leyendo, al caso, y señaló pues que era diferente precisamente, y hacían diferencia con el tema del consumo del cannabis, o refiriéndose a los amparos que sí se otorgaron para la marihuana. Sí, exacto. Lo que ellos están diciendo es que las otras sustancias podrían ser más peligrosas. Realmente, si revisamos la evidencia y la literatura, y diría que hay poca evidencia en México, hay más evidencia en otros países, en el tema de la psilocibina, en sus usos terapéuticos, en sus usos para uso adulto, en cuántas personas llegan a tratamiento por psilocibina. Yo creo que si viéramos los datos en México sería una de las últimas sustancias, ¿no? Después, los primeros son el alcohol, es la metanfetamina, algunos opioides puede ser. Entonces, esto no sería una sustancia que podríamos poner en esa categoría, pero también nos falta mucha investigación. Creo que esto es un intento y obviamente el litigio estratégico es eso, ¿no? Es empujar un poquito más los límites para que se reconozcan los derechos. Entonces, en este caso, la ministra dice que no existe el derecho en juego y que no se puede invocar esos derechos. Pero esto es un criterio que pues desde nuestra perspectiva es bastante desafortunado, porque
si hubiera otra ministra o ministro que hubieran escrito otro proyecto, tal vez podríamos haber visto un resultado distinto. Creo que también lo que estamos viendo es que existen, y sentimos esto, ¿no? En los tiempos políticos, de que hay ahora un movimiento hacia la toma de decisiones, de que esto es un criterio más regresivo a lo que ya habíamos superado y logrado desde el primer caso de cannabis en 2015, ¿no? Entonces creo que también esto nos demuestra un desconocimiento en el tema de las sustancias, sus efectos, cuál es el impacto en la sociedad. La psilocibina es una de las menores de impacto en la sociedad, ni tampoco en cómo abordamos las sustancias desde una perspectiva de salud o desde reducción de daños y derechos humanos. Sara, ahorita con lo que mencionas sobre, digamos, que es una corte más conservadora, pero son 11 ministros y finalmente de quienes estaban con quienes mencionaste, Arturo Saldívar y Olga Sánchez Cordero, pues quedan la mayoría de ellos y fue unánime la decisión que tomaron. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál es el criterio de donde ustedes parten? Has mencionado dos posibilidades. Una es respetar el derecho al desarrollo personal de los individuos y la otra es pudiera haber bases científicas que hablaran de, digamos, que provoca bienestar o inclusive la salud de las personas. ¿De dónde partirían ustedes para decir la Corte se equivoca? Sí, bueno, yo soy una persona que aboga por los derechos de las personas que usamos alguna planta o sustancia psicoactiva y que no deberían ser criminalizadas y que no deberíamos ser perseguidas dentro de un sistema penal y que más bien en este caso el criterio se podría haber basado, uno, en que el libre desarrollo de la personalidad sí extiende a esto, ¿no? El consumo de psilocibina y un viaje místico puede ser uno de los detonantes a hacer cambios en tu vida, a hacer, ¿no? Y hay documentales en Netflix y muchos libros científicos que demuestran esto. Además de que en México, y sí hubo un caso también en la Suprema Corte sobre psilocibina, pero dentro de un marco de usos y costumbres, porque obviamente la psilocibina sí entra en nuestro marco normativo en esa categoría, ¿no? De usos y costumbres, que comunidades y pueblos originarios tienen el derecho a poder tener acceso a la psilocibina, que ellos tienen un uso ancestral de estos hongos. Entonces, eso ya está como determinado. Pero ahora lo que encontramos es que en nuestro país hay muchas más personas que tal vez no pertenecemos a algún pueblo originario, pero que quisieran tener acceso a los hongos, cualquier de las razones. Entonces, creo que en este caso podría haber sucedido tanto la parte de hay mayor evidencia que se puede demostrar que esto no es una sustancia peligrosa y por segundo, que esto tiene un uso en el libre desarrollo de la personalidad, que es algo tan amplio que tiene que ver con el bienestar, tiene que ver con los usos terapéuticos que van más allá de un uso medicinal que sea acompañado por un médico. Entonces, yo creo que en el país todavía tenemos mucho que hablar de las plantas y sustancias. Obviamente también al mismo tiempo estamos viendo las discusiones en el Senado, en la Cámara de Diputados sobre la prisión preventiva oficiosa, donde afortunadamente quitaron el delito de narcomenudeo, pero donde también ahora están elevando a rango constitucional delitos contra la salud y en la producción y la distribución, que es otro tema que pues nos preocupa porque puede seguir en un círculo vicioso donde estamos encarcelando y criminalizando a personas principalmente de bajos recursos. Una discusión muy amplia. Sara Aznab, directora del Instituto RIA, te agradezco mucho haber estado con nosotros, por supuesto. Seguimos en esta conversación. Gracias. Muchas gracias, Magda, y pues si quieren conocer más, por favor de seguirnos en las redes y gracias por abrir el espacio porque es un tema que creo que vamos a seguir viendo en la Corte en los años que vienen. Así será. Gracias. Buenas tardes, Sara.